En el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, y gracias a Dios porque su presencia hace relevante esta reunión, este tiempo, hermanos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hechos, capítulo 23. Voy a dar lectura a los primeros 11 versículos, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Pablo fijó la mirada en el concilio y dijo: hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? Los que estaban allí le dijeron: ¿estás insultando al sumo sacerdote de Dios? Entonces Pablo respondió: hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz y dijo: hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de un fariseo. Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Se levantó entonces una gritería y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar. No vemos en este hombre nada que haya cometido ningún crimen. Puede haberle hablado un espíritu o un ángel. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo. Así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio y se lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Oremos. Padre, me encomiendo a ti en esta hora de predicación, Señor, que tu Espíritu Santo me dirija, me controle, y que sea tu palabra, Señor, la que nos nutra, nos desafíe, Señor, y nos haga crecer en ti. Sé glorificado, Padre, que tu evangelio, Señor, sea proclamado en estos momentos, Señor, y que Cristo, su persona, su obra sea exaltada hoy y siempre. En su nombre oramos. Amén. Viviendo con una limpia conciencia. Algunas citas acerca de la conciencia. Miren, el filósofo latino Séneca decía: la buena conciencia admite testigos, la malvada se agita y se conturba aún en la soledad. También Henry Louis Menck, un periodista y escritor estadounidense, decía: la conciencia es una voz interior que nos advierte que alguien puede estar mirando. John Ray, naturalista británico, decía: la buena conciencia sirve de almohada. La buena conciencia sirve de almohada porque proporciona un buen sueño. Aquí estamos viendo a un Pablo muy cerca de haber sido muerto por linchamiento por una turba enardecida de compatriotas suyos que estaban decididos a todo con tal de quitarle la vida. Si no fuera por la intervención de las autoridades romanas, Pablo ya hubiera sido muerto desde el mismo momento que lo sacaron del templo. Pero Pablo, en esas gradas, en esa escalinata que estaba ahí en Jerusalén a un lado del templo, donde estaba esa guardia romana de soldados, en donde ellos estaban haciendo guardia permanente para ver que en el templo no hubiera ningún disturbio,
Y Pablo, resguardado por una serie de soldados romanos, se le permitió dirigir un mensaje de defensa ante el pueblo. Pero Pablo dio su testimonio de conversión como Cristo lo alcanzó, Cristo lo encontró, le cambió la vida, lo transformó. Pero cuando mencionó que Cristo lo había comisionado a compartir y a predicar el evangelio entre los gentiles, la multitud nuevamente explotó en ira. Porque el nacionalismo judío había alcanzado niveles muy altos para entonces. Y nada que fuera gentil, nada que fuera apoyo a Roma, podía ser bien recibido por el pueblo. Así que Pablo nuevamente fue resguardado, pero el tribuno, que era el jefe de toda esa guardia romana, decide convocar al concilio, al Sanedrín judío. Ustedes conocen qué es este Sanedrín judío, el concilio de los judíos, para conocer cuál era el motivo por el cual la gente estaba actuando así contra Pablo. Era una reunión informal, no era en el lugar donde normalmente sesionaba el Sanedrín. Fueron llamados de emergencia en un lugar público, ahí en las gradas. Y entonces Pablo se está dirigiendo ahora ya no a la multitud, sino al Sanedrín, a este concilio, al mismo concilio que enjuició a nuestro Señor Jesucristo. El mismo concilio que determinó la crucifixión del Señor, ahora está aquí Pablo enfrente de ellos. Y Pablo inicia su defensa ante el Sanedrín, apelando a algo muy importante en la vida de todo seguidor de Cristo Jesús: la limpia conciencia. Viviendo una vida con limpia conciencia. Se habla mucho de la conciencia hoy en día, hermanos, y desde tiempos inmemoriales, como he mencionado, se ha apelado a la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, hermanos, es un don de la gracia común de Dios para todos los seres humanos. Alguien ha dicho que la conciencia es un tribunal interno que está en el interior de cada uno de nosotros, diciéndonos, eso no está correcto. Es esa voz interior puesta por Dios que nos es difícil callar. Es cuando entra en conflicto el sistema de valores, esa ley escrita en nuestro corazón por nuestro Dios. Y cuando hemos fallado a esa ley, hay una voz que nos dice, eso es incorrecto. Y nosotros podemos argumentar contra esa voz. Podemos tratar de justificarnos muchas veces y decir, era necesario hacerlo. Pero la voz seguirá diciéndote, estuvo mal, ofendiste a Dios. Y esa voz puede continuar años diciéndote, aquello que hiciste estuvo mal, necesitas arreglar. Pero aquí vemos a Pablo, alguien que antes de conocer a Cristo actuó de forma incorrecta. A pesar de que sus motivaciones eran religiosas, de acuerdo a su formación, recordemos, Pablo era un celoso de la ley de Dios. Y ese celo lo llevó a perseguir a la iglesia de Cristo, a ser un intolerante religioso, que lo llevó a encarcelar y a buscar el asesinato de los seguidores de Cristo Jesús. Ese era Pablo. Y Pablo, por convicción del Espíritu Santo, ahora reconoce que esa vida pasada, ¿sí?, era enemistad contra Dios. Era un pecado. Y hemos dicho y predicado aquí, hermanos, con base a la palabra de Dios en este púlpito, que la intolerancia religiosa en todas sus formas es un pecado grave delante de Dios. Y Pablo lo reconoce. Pero Pablo
dice y apela a una limpia conciencia. Yo he vivido con limpia conciencia. Y vamos a ver, hermanos, 3 elementos en este mensaje de defensa de Pablo acerca de vivir con una limpia conciencia en el reino de Dios. En primer lugar, la buena conciencia y tu vida en el reino. Versículo 1, 23, 1, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Por supuesto que esto se refiere a partir de su conversión al día de hoy, porque antes de ser cristiano, Pablo no podía apelar a una buena conciencia. Pero a partir de que Cristo lo alcanzó, las decisiones que Pablo había tomado habían sido en armonía con esa voz interior. Con limpia conciencia he actuado. No tengo nada de qué avergonzarme. Varios comentaristas opinan que Pablo debió haber sido un miembro de este concilio, de este Sanedrín, porque él, en una de las ocasiones cuando da su testimonio y haciendo referencia al martirio de Esteban, dice: yo di mi voto. ¿Sí? Quiere decir que él era parte de este concilio. Y ahora él estaba enfrente de sus antiguos compañeros en calidad de acusado. Y Pablo está apelando a su limpia conciencia. Hermanos, la vida cristiana de Pablo generalmente, este gran hombre de Dios, siempre apeló a él tener una limpia conciencia y recomendar a todos los que somos seguidores de Cristo a vivir con una limpia conciencia. Vamos a Romanos 9:1, vamos a ver varios pasajes. Romanos 9:1, Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, cuando Pablo va a hacer alguna afirmación acerca de alguna decisión que él tomó, dice: mi conciencia me da testimonio. Es decir, ¿de qué va a hablar él? Del amor y la pasión que tiene por la conversión de los judíos. Dice: lo que les voy a decir a continuación, de mi deseo tan grande de que yo mismo deseara ser anatema, maldito, separado de Dios, con tal de que mis compatriotas judíos fueran salvos. Ese deseo, se los digo, es verdad. Y mi conciencia me da testimonio de que eso es verdad. 1 Corintios 4:4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, me está hablando Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. 2 Timoteo 1:13, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Con qué? Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Uno de los criterios, hermanos, para decidir en áreas de conducta, para tomar decisiones en nuestra vida, que tienen que ver con la libertad cristiana, ¿sí? Es decir, nosotros los cristianos podemos tomar decisiones con base a esa libertad que tenemos en Cristo, pero, hermanos, uno de los criterios que debemos tomar para saber si algo que nos es permitido es conveniente o no, es el testimonio de nuestra conciencia. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 8:7, hablando de un tema que era motivo de debate en la iglesia de Corinto, que era el comer o no de lo que había sido sacrificado a los ídolos, ¿sí? Dice Pablo se identifica con aquellos que opinan que tenemos libertad de comer lo que sea, porque Dios lo ha santificado, ¿sí? Por su palabra. Pero esa libertad no debe lesionar la conciencia de los hermanos débiles. Aquellos que vienen de ese mundo de idolatría y que no quieren tener nada que ver con eso, incluyendo la comida. Y entonces ahí debe de haber amor y entendimiento. Y Pablo dice,
1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, note aquí, su conciencia siendo débil, se contamina. En este capítulo, versículo 10 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Sigue este tema y abarca hasta el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 25, y dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. 1 Corintios 10:27, si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que les ponga delante coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Quiere decir que la conciencia es un criterio fundamental para tomar decisiones en materia de la libertad cristiana. ¿Sí? En aquellas cosas que están permitidas, pero que no son quizá convenientes realizar, por motivos de testimonio, por motivos de ser tropiezo, hermanos débiles, por motivos incluso de aspectos culturales moralmente, ¿sí? No pasa nada, dice Pablo, yo no tengo problema por no comer carne jamás, con tal de no ser tropiezo a alguien. Aunque libertad tengo, pero decido no poner tropiezo a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Por no lastimar conciencias, ni aún mi propia conciencia. Un requisito para los pastores, para los siervos, para aquellos que estamos en el ministerio y para aquellos hermanos que no están en el ministerio pastoral, pero que tienen una responsabilidad en la iglesia, en el servicio, tiene que ver con mantener la fe y la buena conciencia. 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí está estableciendo Pablo un contraste entre un verdadero siervo del Señor y un falso obrero. Himeneo, Alejandro y Fileto en la iglesia de Éfeso, iglesia en la cual Pablo había comisionado al joven pastor Timoteo para quitar del ministerio de enseñanza a estos varones y algunas mujeres también que estaban enseñando un incipiente gnosticismo en la iglesia de Éfeso. Dice, retíralos de ahí. Estos hombres habían desechado la fe, pero también la buena conciencia. El vivir con una limpia conciencia delante de la iglesia. Es una característica de los falsos maestros. En 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. En cirugía, una de las formas para detener alguna hemorragia en alguna herida es utilizar el cauterio. Y el cauterio, pues, es un instrumento con calor que genera el cierre de los vasos que están sangrando. Pero una de las características y en esa época en la cual escribe Pablo, pues también cuando se utilizaba el cauterio para poner algún sello en algún animal que formaba parte del ganado, esa parte de la piel perdía sensibilidad, ¿sí? Ya no sentía nada. Y entonces Pablo toma esta ilustración del cauterio y dice, hay gente, dice, los falsos maestros tienen cauterizada la conciencia. Es decir, la hacen y han sido insensibles a la voz de la conciencia. La conciencia es una voz que te dice, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste, y ahí está y no te deja en paz. Y entonces tú no hayas cómo callarla. Y le quieres poner cubrebocas, le quieres poner todo, cállate, 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 cállate. ¿Sí? Hasta que la cauterizas. Y los falsos maestros por eso actúan como actúan, porque no quieren escuchar la voz de su conciencia. La han cauterizado. Y son tan cínicos que llegan a decir, yo tengo mi conciencia tranquila.
No es que la tengas tranquila, es que la has cauterizado. Tener la conciencia tranquila debe ser para el cristiano un estilo de vida y no solamente algo intermitente. Por eso Pablo está diciendo aquí, yo con limpia conciencia he vivido todo el tiempo. En la semana vi un documental basado en una historia real acerca de 3 chicas que afirman haber sido estafadas por un chico que conocieron en estas plataformas donde se conocen personas, y él se hacía pasar por el director general de una empresa de un negocio de diamantes y afirmaba ser el heredero de un padre millonario, un chico de origen israelí. De acuerdo a la denuncia de esas 3 chicas, la cantidad robada en total asciende a más de $10 millones. Debido a una fuerte campaña que hicieron en los medios de comunicación, lograron que este joven fuera detenido, pero solo estuvo detenido ahí por 5 meses. Ahora bien, suponiendo que esta afirmación sea verdadera, pensemos por un momento en cómo es que alguien puede llegar a hacer actos tan perversos intencionalmente, ¿sí? Debidamente planeados y planificados, ¿sí? Para despojar a alguien de que con tanto esfuerzo ha estado consiguiendo, ¿no? Pensemos por un momento en los actos de violencia alrededor de nuestro país, ¿no? La violencia, la insensibilidad que existe en las noticias, hermanos. Las peores películas de terror son el noticiero de las mañanas. Superan ya a la ficción, la realidad. ¿Por qué el ser humano ha llegado a hacer actos tan perversos? Justamente porque han llevado su conciencia a un punto de cauterización. Saben que ese acto es malo. Saben que le están infligiendo dolor a un ser humano. Saben que están despojando a la familia de bienes que con tanto esfuerzo han conseguido. Pero no sienten feo, no se sienten mal, porque tienen cauterizada su conciencia. ¿Cuál es la solución para una conciencia cauterizada? La cruz de Cristo. Solo el poder de la cruz de Cristo, del evangelio de la cruz de Cristo, y esa obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo en el corazón puede despertar una conciencia dormida, adormecida, cauterizada e insensible, para que vuelva a ser una conciencia útil a un ser humano. Amado y amada, vive tu vida con una limpia conciencia. Que realmente delante de Dios puedas decir, mi vida es una vida vivida con limpia conciencia. Si al día de hoy tu conciencia te ha estado recordando de asuntos que tienes pendientes, quizás sean incluso del pasado, hazle caso a la voz amiga de tu conciencia y resuelve ese tema. Resuelve ese tema antes de morir. Pero también, hermanos, vemos aquí otra verdad en este pasaje, porque nuestra conciencia limpia va a ser puesta a prueba en medio de las crisis, como lo fue en Pablo. Versículo 23. El capítulo 23, versículo 2. Regresamos a nuestro pasaje de Hechos. Hechos 23, a partir del 2. La buena conciencia y tus crisis por el reino. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
Ahora, la limpia conciencia de Pablo estaba siendo puesta a prueba en medio de una crisis. Él declaró delante del concilio: he vivido con una limpia conciencia. Ahora, este hombre perverso, ahorita conoceremos un poco de quién es este hombre Ananías, hermanos, manda a golpear a Pablo para provocarlo. ¿Quién era Ananías, hermanos? Para empezar, no debemos confundir a este sumo sacerdote Ananías con Anás, el del tiempo de Jesús, ¿sí? Ananías, el hijo de Nebedeo, no debe confundirse con el anterior sumo sacerdote. Ananías reinó por 11 o 12 años y empezó su sumo sacerdocio en el año 47 después de Cristo. Él fue uno de los sumos sacerdotes más crueles, malos y corruptos que ocupara el cargo. Según el historiador judío Josefo, Ananías robaba de los sacerdotes comunes los diezmos que deberían habérseles entregado y golpeaba a quienes se le resistiera. No dudaba en usar la violencia para cumplir sus objetivos. Es más, unos años antes, los romanos habían sospechado la complicidad de este individuo en algunas atrocidades cometidas contra los samaritanos. Lo enviaron a Roma para que compareciera ante el emperador Claudio, pero fue absuelto. Ananías, este sumo sacerdote que mandó golpear a Pablo, era odiado por los judíos nacionalistas debido a su incondicional posición a favor de los romanos. Cuando estalló la revuelta de los judíos contra Roma en el año 66 después de Cristo, fue inmediatamente asesinado por los judíos rebeldes. Finísima persona. Este sumo sacerdote era el típico religioso que en lugar de dedicarse a actividades piadosas se dedicaba a la política. Ese era Ananías. ¿Sí? Y es que es muy fácil, amados, conservar nuestra integridad cuando nuestra vida es como un lago de aguas tranquilas. Pero en realidad es en los momentos de crisis en donde se pone a prueba el verdadero carácter de la persona. Tu carácter no es lo que revelas en tiempos de paz. No. Tu verdadero carácter es el que se muestra en momentos de crisis. La respuesta de Pablo, hermanos, vemos cómo la reacción de Pablo aquí es muy distinta cuando Jesús fue enfrentado en el concilio. ¿Se acuerdan cómo aquí Pablo le está diciendo al sumo sacerdote cuando le manda a golpear: Dios te golpeará a ti para blanqueada, ¿sí? Pero Jesús en Juan 18:23, su respuesta fue pacífica. Dice: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? La mansedumbre de nuestro Señor, ¿sí? En los momentos de mayor crisis, la vemos aquí. Pero esta expresión que usa Pablo, hermanos, pared blanqueada, nos recuerda también a la acusación que hizo Jesús a los escribas y fariseos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cómo les llamó? Ustedes son sepulcros blanqueados. Es decir, era una expresión, hermanos, para decir, son hipócritas. Son una fachada bonita de piedad, de religiosidad, ¿sí? Y delante de los hombres los apantallan, pero por dentro están llenos de podredumbre y de corrupción, ¿sí? Y así le está llamando Pablo al sumo sacerdote, este hombre perverso. Eres una pared blanqueada. La reacción de Pablo ante la violación de este debido proceso, hermanos, porque Pablo lo que está apelando es a la violación de la ley de Dios. Tú estás ahí sentado para juzgarme conforme a la ley. Y la ley te prohíbe golpear al acusado si no hay una sentencia. Estás violando la ley. Algunos se han preguntado acerca de esta falta de reconocimiento de Pablo al sumo sacerdote. ¿Por qué
Pablo dice, no sabía que era el sumo sacerdote, pero hay que tener en cuenta esto, hermanos. Pablo no había estado en Jerusalén en los últimos años. Y es posible, es muy posible, que Pablo no conociera de vista al sumo sacerdote. Además, como ya mencioné, esta convocatoria del Sanedrín fue de emergencia. Pablo quizá hubiera reconocido al sumo sacerdote si hubiera estado en la silla donde normalmente se sienta el sumo sacerdote y estuviera vestido con sus ropas sacerdotales. Aquí vemos, hermanos, en esta sección del pasaje, una aplicación muy importante para todos nosotros. La gente que no conoce a Dios, que no conoce el temor de Dios, que no forma parte del reino de Dios, va a buscar en muchas ocasiones provocarte y poner en duda y a prueba tu limpia conciencia. Y es en esos momentos de crisis y de provocación en donde somos llamados a conservar nuestra integridad. Esto, hermanos, generalmente sucede cuando eres el único cristiano en la familia, ¿no? Y no falta el pariente buleador, ¿verdad? Ese pariente que en una cena estamos comiendo tranquilos y de repente saca el comentario para atacar a los evangélicos, ¿no? Saca el comentario para atacar a los cristianos, ¿sí? Y tiene toda la intención de ver cómo reaccionas, a ver qué vas a decir. No pierdas la cabeza, no pierdas el control, ¿sí? ¿Sí? Lo que están haciendo es probar tu limpia conciencia. Quieren conseguir, ya ves, no dices que eres cristiano, que tienes templanza, que tienes el fruto del Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que buscaba Ananías con Pablo. Mucha gente ha perdido la integridad en momentos de crisis. Miren, gente piadosa como Pablo, hermanos, se enojó. ¿Por qué Moisés perdió la cabeza en momentos de crisis? No se le permitió entrar a la tierra prometida. Cuando el pueblo, y Moisés era el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia. Bueno, al más manso de la tierra, el pueblo de Israel lo hizo perder los estribos y desobedeció a Dios. En momentos de crisis, mantén y conserva tu integridad. Aquí Pablo perdió, como él mismo reconoció, el control, porque él sabía que no se debía injuriar a una autoridad, aunque fuera Ananías, tan perverso como era. Vivir con una limpia conciencia no significa no equivocarse nunca, mis amados hermanos. Vivir con limpia conciencia significa reconocer cuando te has equivocado, pedir perdón y restaurar la falta, restaurar el daño. Cuando uno vive una experiencia cercana a la muerte, se cumplió 1 año de que me enfermé de COVID en enero. Y cuando uno vive una experiencia cercana a la muerte, o por lo menos uno siente una sensación de muerte inminente, le vienen a uno muchas cosas. Sé que es el Espíritu de Dios, la voz del Espíritu de Dios que te dice, hay cosas que tienes que arreglar. ¿Sí? Y uno dice, no me quiero morir. No quiero dejar este mundo sin haber obtenido, sin estar en paz con mi conciencia y arreglar temas pendientes. ¿Cuántos temas pendientes tienes, hermano y hermana? Con algún pariente, con algún hermano en Cristo, con alguien que tu conciencia te ha estado diciendo, no puedes seguir así. Tienes que arreglar este asunto. Restaurar un daño, pedir perdón, lo que sea. ¿Sí? Vivir con una limpia conciencia no significa nunca equivocarse. Significa reconocer cuando te equivocas y rectificar. Como Pablo está rectificando aquí. ¿Ok? No debía haberme expresado así, por eso es el sumo sacerdote. Pero también, mis amados hermanos, la buena conciencia no está peleada con la
sagacidad para preservar nuestra vida a favor del reino. Versículos 6 al 11. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que le bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Inteligencia. Hombre inteligente en momentos de crisis. Hermanos, cuando hablamos de sagacidad y cuando yo menciono hablar de sagacidad, no me estoy refiriendo a una sagacidad que abarca o que incluye elementos contrarios a la ética del reino de Dios. ¿Sí? Este estafador de la serie que les acabo de mencionar, sin duda era un hombre sagaz. Pero no estoy hablando de una sagacidad que va implícita a la inmoralidad, sino de una sagacidad, hermanos, inteligencia para preservar la vida a favor del reino de Dios sin comprometer tu integridad y la ética del rey. Pablo mostró sagacidad sin duda alguna, porque Lucas está hablando que al ver Pablo que el Sanedrín, ese concilio, estaba dividido en dos corrientes teológicas, saduceos por un lado y fariseos por otro, y faltaban muchos siglos para que naciera Maquiavelo, pero Pablo aplicó la de Maquiavelo: divide y vencerás. Y entonces Pablo sabía perfectamente que si él mencionaba el tema que es la base fundamental de la fe cristiana, él no estaba mintiendo. Hermanos, yo soy fariseo. Al decir soy fariseo, se está identificando con una de las dos corrientes teológicas. Y era verdad, porque él había sido criado a los pies de Gamaliel. Él era fariseo, Pablo. Y además su papá también era fariseo. Entonces se identifica con un grupo, ¿sí?, que por cierto era el grupo más respetado por el pueblo, ¿sí? ¿Sí? Porque los saduceos eran de pensamiento liberal. Y además eran más políticos. Ellos tenían la administración del templo, los sacrificios, etcétera. Pero los fariseos eran los teólogos, eran los ortodoxos, eran los que estaban más, se habían ganado más el favor del pueblo. Y Pablo está diciendo: yo soy fariseo, hijo de fariseo. Por la resurrección y la esperanza que tengo en la resurrección de los muertos, se me está juzgando. Y fue todo con toda intención, por lo que vemos en el pasaje bíblico, porque ahí cuando menciona la resurrección empieza un intenso debate teológico. Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos ni en la vida futura. De hecho, los saduceos solamente aceptaban el Pentateuco como libros inspirados, ¿verdad? Y entonces ahí se desata un debate teológico muy acalorado. Y los debates teológicos son muy acalorados, hermanos. Llegan a ser bastante acalorados. Hay muchos lugares en internet donde no les recomiendo entrar, de grupos que les gusta debatir. Pero aquí vemos que están estos dos grupos debatiendo intensamente. Y esa confusión es aprovechada para que la autoridad tome a Pablo y lo saque del Sanedrín. Como cristianos, hermanos, muchas veces consideramos que ser sagaces es una actitud fuera de los valores cristianos. Y no voy a negar, hermanos, que la sagacidad puede ser usada con propósitos
malos, hermanos. Mucha gente que no ama a Dios usa la sagacidad para estafar, para robar, para actos de corrupción. Pero aquí vemos a Pablo ser sagaz para preservar su propia vida para el reino de Dios. Ya vimos, hermanos, que en el mensaje anterior la iglesia no solo consideraba mártires a los cristianos, más bien no consideraba mártires a aquellos que se ofrecían como espontáneos. ¿Han visto cómo se les llama cuando hay un partido de fútbol? Que de repente alguien de las gradas se baja y está ahí interrumpiendo el partido. Se les llama espontáneos. Y estudiando la teología, en la historia de la iglesia, pues eran justamente los mártires, así se les llamaba, espontáneos. Aquellos que iban ante el gobierno romano y se denunciaban a sí mismos y decían, yo soy cristiano. ¿Sí? Y esos no eran considerados, no eran contados como mártires los espontáneos. ¿Sí? Solamente aquellos que buscaban preservar su vida, que escapaban, si venía la persecución, huían para preservar su vida. Y solo cuando era muy evidente que era la voluntad del Señor que fueran martirizados y no había más para dónde huir, entonces ellos eran considerados mártires. Y aquí Pablo, hermanos, está luchando por preservar la vida. El Señor Jesús nos mandó, cuando comisionó a sus discípulos a llevar el evangelio, dio la instrucción en Mateo 10:16. Vayan conmigo a este pasaje. Son palabras de Jesús. Los envío como ovejas en medio de lobos. Imagínense la metáfora por un momento, hermanos. Jesús está diciendo, los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Imagínense un grupo de ovejas en medio de lobos. ¿Qué dice Jesús? Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Una combinación que debe existir en todo misionero, en todo siervo del Señor, en todo cristiano. Esto de ser astutos como serpientes, hermanos, no significa ser sagaces para lo malo, insisto en esto, sino para preservación de la vida. No tenemos problema para entender la expresión de Jesús de sencillos como palomas, pero ¿a qué se refiere, hermanos, cuando dice que seamos astutos como serpientes? Un comentarista dice, los discípulos deben de ver este peligro serenamente. No han de desviarse de él ni dirigirse hacia él con una osadía insensata. Jesús junta dos comparaciones del reino animal. Según los proverbios, las serpientes son astutas y sagaces. No hay que meterse con torpeza en cualquier peligro, ni sucumbir ante cualquier ardid y trampa. Se requiere de prudencia y aquella unión de vital aptitud humana con el sentido de lo conveniente y necesario. Así como la serpiente cubre su cabeza y expone todo el cuerpo por guardar lo que es el principio de su vida, del mismo modo nosotros debemos conservar nuestra cabeza, que es Jesucristo, exponiendo todo lo demás. Jesús habló de preservar nuestra vida en medio de la persecución cuando dijo en Mateo 10:23, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. El punto de Jesús es que la astucia debe ser usada con el propósito de sobrevivencia y que la mansedumbre, con el propósito de sobrevivencia, la astucia, con el propósito de sobrevivencia, la mansedumbre, no son dos valores que están peleados. Y Pablo está siendo astuto aquí, con el concilio. En el momento de salvar la vida, la sagacidad es una habilidad que no está en conflicto con los valores del reino de Dios. Mis amados hermanos, vemos aquí a un Pablo apelando a su limpia conciencia. ¿Cómo está tu conciencia como cristiano el día de hoy? Honestamente, delante de Dios, revisa tu vida a partir de que tuviste un encuentro personal con Jesucristo. En todos tus años, ¿cómo está tu conciencia en tu relación matrimonial? Esposa y esposo. ¿De verdad
tienes una limpia conciencia, hablando de tu relación matrimonial. Tienes una limpia conciencia, padre de familia, madre de familia, en tu relación con tus hijos. Cristiano, cristiana. Tienes una limpia conciencia en relación con la iglesia, con esta iglesia, con esta comunidad de fe. Tienes una limpia conciencia en relación con otros cristianos. ¿Cómo está nuestra conciencia? Si hay algo que debemos de arreglar, arreglemos. Y si quizá ya está cauterizada, pidámosle al Señor sabiduría y que nos conceda en su gracia el volver a ser sensibles y a tener una conciencia verdaderamente útil para vivir la vida cristiana. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el testimonio de la vida de tu siervo, el apóstol Pablo, que nos enseña hoy qué importante es ser transparentes, ser íntegros en medio de nuestras relaciones familiares, en medio de nuestras relaciones eclesiásticas, Señor, en medio de nuestras relaciones laborales con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, en medio de nuestras relaciones académicas con nuestros compañeros estudiantes, con nuestros profesores. Ayúdanos, Padre, a poder afirmar como Pablo que vivimos con una limpia conciencia y que en medio de las crisis, Señor, nos ayudes a conservar la integridad. Concédenos tu gracia, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.